el domingo. Ok. ¿Cómo recibieron ustedes el tema de lo que estamos estudiando? ¿Ah? ¿Ninguno? Quedé así como que me perdí en la clase o algo así. ¿Cuántos vinieron a ver? ¿Cuántos? ¿Sobre qué estamos estudiando? Sobre Efesios, amén. Es un libro poderoso. Así es que yo les invito a que ustedes puedan ver la predicación de hace 8 días y la de hace 15 días, que fue la introducción al libro de los Efesios, ¿ok? Pero sí les recomiendo con mucho cariño, y es que lean por lo menos el primer capítulo en esa sesión, o el primero y segundo capítulo, para que vayamos enlazando lo que Dios quiere hacer con este estudio de todo el libro de Efesios, un estudio que tenemos, pues, que hemos venido trabajando para la iglesia ya por algún tiempo. Es un estudio también que parte de este estudio, el pastor Wilson también de sus estudios de teología lo estuvo viendo, y estamos aplicando ciertas cosas de ese estudio, ¿ok? Entonces, mis hermanos, yo creo que es una buena oportunidad para que sigamos profundizando en la Escritura. Creemos lo que dice la Biblia, que en ella tenemos la vida eterna, en la Escritura, amén. No es lo que nos digan los hombres, en la Escritura. Damos gracias a Dios. Hoy contamos con la vida del pastor Raúl. Pastor Raúl nos va a compartir la palabra esta noche. Pastor, bienvenido. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Contentos de venir a escuchar la palabra? Yo quiero insistir un poco en lo que el pastor acaba de anunciar acerca del estudio de la carta a los Efesios. Creo que es una oportunidad que Dios le está dando a la iglesia del Oasis de poder estudiar este libro tan maravilloso. Allí encontramos un tesoro escondido, y no tan escondido, que Dios nos quiere revelar. Allí podemos, si usted quiere saber quién es en Cristo, venga los domingos, no se pierda ni un solo estudio. Allí podemos encontrar nuestra identidad, cómo nos llamó Dios, para qué nos llamó Dios, quiénes somos en Cristo. Así que le animo para que usted venga y no se pierda una sola exposición de la palabra, que con mucho esmero y esfuerzo los pastores han preparado para nosotros. Amén. Yo no les voy a predicar obviamente de Efesios, pero allí en el libro de Efesios nos habla acerca de quiénes somos en Dios, en Cristo Jesús, ¿sí? Pero ¿quién es ese Dios? ¿En quién? ¿Con quién me identifico yo? ¿Con quién se identifica usted como cristiano? ¿Cuántos cristianos vinieron esta noche? Levántenme la mano los que no son cristianos. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Yo quiero que hagamos una oración. Padre, maravilloso y bueno Señor eres tú. En esta noche nos presentamos delante de tu presencia. Hemos cantado para ti, Señor. Qué lindas palabras, Señor, tiene esa primera canción de querer conocerte, Dios. Y lo más hermoso es que tú, Señor, quieres que te conozcamos, para que así mismo, Señor, nosotros podamos entender en nuestro corazón esa identidad que tú nos has dado, de quiénes somos hijos. Y aquí hay un remanente de hijos tuyos, Padre, que compraste con un precio alto, con precio de sangre. Gracias porque en ti, Señor, estamos seguros, en ti, Señor, estamos unidos. Háblanos al corazón en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes se sienten orgullosos del apellido que tienen? ¿Todos? ¿Todos, cierto? Yo me siento orgulloso de mi apellido. ¿Quién sabe mi apellido? Levante la mano. A ver, pero dígalo fuerte, ¿cómo es mi apellido? Morales.
Yo me siento orgulloso de mi apellido. Un día yo tenía como unos 8 años tal vez, 7 o 8 años me alcanzo a recordar, y yo le pregunté a mi mamá, le dije, madre, ¿por qué yo tengo el apellido de mi papá? Si es que yo ni siquiera lo conozco. ¿Mm? Y ella me dijo, porque es que yo quería que tuviera el apellido de su papá. ¿Ah? Y yo me siento orgulloso de mi apellido, del apellido que llevaba mi papá, pero nunca lo conocí. ¿Sabe qué hizo este hombre? Y esto me recuerda a un dicho que siempre expresa un amigo mío, el cual Dios me está dando en el corazón aprecio por él, y está aquí presente. Y él siempre que se va a despedir dice lo siguiente: bueno, como dijo mi papá, los abandono. ¿Sí? ¿Ya saben a quién se refiere? A mi amigo Daniel siempre dice eso: como dijo mi papá, los abandono. Y creo que muchos de los que estamos aquí tuvimos esa clase de despedida, ¿cierto? De nuestro papá. Se despidió, nos abandonó. Pero sin embargo, pues me siento orgulloso de ese apellido, aunque no conocí ese padre. Y es importante que nosotros conozcamos a ese padre terrenal, ¿verdad? Aunque algunos conocieron ese padre terrenal y creo que no sirvió para nada. Pero gracias a Dios que lo usó a ese hombre para que usted y yo estuviéramos acá. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y yo pienso y creo y tengo la plena convicción que es importante que nosotros conozcamos a nuestro Padre Celestial, que nunca nos ha abandonado, que desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Ese es el Dios que yo quiero seguir conociendo. Porque nosotros como cristianos y como miembros de una iglesia y de esta iglesia local, el Oasis, como que tenemos solamente un concepto ahí de un Dios, de ese Dios que predica el pastor Wilson, que predica el pastor William, en fin, o de ese Dios que de vez en cuando cojo la Biblia lo leo por ahí. Claro que aquí no hay personas que leen la Biblia de vez en cuando. Yo estoy completamente seguro de que usted todos los días lee la Biblia. Eso sería lo ideal. Tenemos un manjar que el Señor nos ha dejado, y es la palabra de Dios. ¿Ves? Pero nosotros a veces preferimos comer migajas que comer todo este banquete que aquí está escrito. Dicho sea de paso, y vuelvo a lo anterior, no se pierda el domingo este estudio del libro de los Efesios. Venga y cómase ese manjar que Dios tiene. No sé qué día allá afuera comiendo empanadas y tomando tinto, yo a veces lo he hecho, ¿sí? Y me pongo a comer migajas en vez de venir y tomar ese alimento que me va a nutrir, que me va a edificar y que me va a ayudar a conocer a ese papá, a ese Padre que nos ama, a ese Padre que nos cuida, a ese Padre que tiene un propósito muy lindo con nosotros, aún en medio de las dificultades. Así que es importante conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de ustedes quieren conocerlo? Porque muchas veces dudamos, aún siendo cristianos, dudamos y cuestionamos de ese Dios o el cual profesamos, y cuestionamos muchas cosas. Anoche hablaba un poquito de este tema con alguien y esa persona me decía: no, yo creo en Dios, desde niña me llevan a la iglesia católica y pero yo creo. Pero entonces tenía muchas dudas en su corazón esta persona. Pero es que ¿dónde hay una teoría de que Dios existe? Me preguntaba, ¿ves? Y así hay muchos cristianos. Decimos creer en Dios, pero cuestionamos su existencia, cuestionamos aún su amor, lo que Él hizo a través de Cristo por nosotros. a cada uno de nosotros Dios nos ha dado
ciertas características. Por ejemplo, ¿quién es de mal genio acá? Sí, yo también a veces soy de mal genio, ¿cierto? A veces tenemos un carácter como, y Dios está ahí trabajando con eso. Y es normal porque somos humanos, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes de pronto es una persona alegre? ¿Ah? Y así una cantidad de cosas que Dios ha puesto en nosotros. Yo quiero hablarles de un tema hoy más teológico. Yo no soy un teólogo, pero considero que es un tema supremamente importante para poder conocer ese Dios o ese Padre al que nosotros decimos amar. Porque realmente quiero decirles, y amada iglesia, de que a veces no conocemos ni un milímetro de lo que realmente es Dios. Solamente tenemos como un concepto ahí en la mente de un Dios que está ahí en el cielo. A veces pensamos de un Dios que está barbado, así como enojado, listo con una vara para castigarnos cuando la embarramos. Yo tendría las costillas llenas de latigazos si ese fuera ese Dios que nos muestra la Biblia. Sí nos corrige y nos disciplina, es verdad. Y quiero hablarles de un tema muy importante y es acerca de los atributos incomunicables de Dios. ¿Sabe lo que son los atributos incomunicables de Dios? Si alguien me menciona uno, le doy un premio. A ver, menos el pastor, que yo sé que el pastor sí los conoce. A ver. Entonces yo creo que sí es importante que estudiemos un poquito este tema. ¿No cree? Admirable, consejero, perdonador. No, esos son atributos lo contrario, comunicables. Pero hay atributos incomunicables. Por ejemplo, los atributos comunicables de Dios es, por ejemplo, el amor. Es decir, Él comunica eso al ser humano. ¿Sí? Él en cierta medida los comparte con el hombre. ¿A cuántos de ustedes Dios ha derramado de ese amor? ¿Cuántos de ustedes han aprendido a amar por el amor de Dios? ¿Cuántos de ustedes han aprendido a perdonar por el perdón que recibimos de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sabido ser pacientes? ¿Cuánta paciencia ha tenido Él con nosotros? Conmigo ha tenido muchísima, exageradamente. ¿Ves? Pero hay unos atributos que solo le competen a Dios. Solamente son de Él, solamente están en Él. Y es de lo que yo quiero compartir en esta noche. ¿Y qué enseña la Biblia sobre esos atributos incomunicables? Vamos a ver algunos, porque yo no me quiero acelerar en esto porque pues tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir pues hoy, y creo que en 15 días más o menos, y después otro jueves. Entonces, si no termino hoy, el siguiente jueves que me corresponda, vamos a continuar, pero quiero ir despacio con esto. ¿Sí? ¿Lo quieren hacer? Listo. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de los atributos incomunicables? Entonces, el primero de ellos que les voy a mencionar es su simpleza, es la simpleza de Dios. ¿Sí? Es la unidad que hay en Él. Ese es el primer atributo que quiero compartir en esta noche. Por ejemplo, cuando usted está contento, ¿cuántos de ustedes están contentos? ¿Todos están alegres? Usted no puede estar ni contento al mismo tiempo, ni triste al mismo tiempo, ¿verdad? O estamos contentos, o estamos tristes, o estamos airados, o estamos dando amor. Porque cuando yo estoy airado en ese momento, yo no puedo dar amor, ¿verdad que sí? Ahora, cuando estoy sin fuerzas, ¿será que puedo estar fuerte al mismo tiempo? No, no se puede, ¿verdad? No podemos. Pero sucede todo lo contrario con Dios. Dios es amor y al mismo tiempo
es un Dios de ira. ¿Ves? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios de ira? Y eso suena, pero ¿cómo así? ¿Dios es un Dios de ira? Sí, vamos a verlo en Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, versículo 36, ¿qué nos dice? Dice así: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ese es el 35. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos de ustedes creen en el Hijo? Es decir, aquí Dios está mostrando ¿qué? ¿Qué está mostrando Dios ahí? Amor, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene la vida, es decir, tiene la vida eterna. Pero la segunda parte del versículo que dice, pero el que no obedece, hay otra versión que dice, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Dios está mostrando amor, pero también está mostrando su ira, y es una ira santa. La ira de Dios no es como nuestra ira. Nosotros nos airamos y ¿qué hacemos? Maltratamos, golpeamos y hacemos cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Herimos a otras personas, y no necesariamente tiene que ser físicamente, pero sí con palabras podemos maltratar. Entonces Dios no es como nosotros. Dios, esa es la simpleza de Dios. Él expresa y siente lo mismo en el mismo tiempo. Dios nunca es una cosa sin la otra. Él es el mismo. Ese es uno de los atributos que Dios tiene, que solo le pertenecen a Él. Ahora, Dios no está dividido en partes. No es que Dios sea 10% amor o 10% bondadoso, 10% esto, 10% lo otro. No, Él es todo en sí mismo. Dios es todo en sí mismo, y eso solamente lo tiene Dios. Eso nosotros no podemos. No tenemos eso. Eso solamente le corresponde al Señor. Amén. Ahora, es por eso que el apóstol Pablo en la carta en el Evangelio de Juan escribe lo siguiente, en una de sus cartas, primera de Juan 1:5. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz. Ahora, cuando el apóstol Juan está hablando ahí, él no está diciendo, y ese fue el mensaje que oímos de él. O sea, Juan no lo oyó por un tercero, por otra persona. No, Juan lo escuchó porque estaba con Jesús, porque andaba con Jesús. Por eso él está testificando en esa carta de quién o de cómo es el mensaje. Lo que él escuchó de la misma boca de Jesús. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Ahora, si Dios es luz, su luz es infinitamente eterna. Y por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, Él ha puesto de esa luz en nosotros. Que recordemos de que Cristo en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz. Y en Mateo dice, vosotros sois la luz de este mundo. ¿Estamos brillando? ¿Estamos dando esa luz de Cristo en nuestra casa, con nuestros hijos? Porque Dios nos ha dado un poquito de esa luz de Él. ¿Estamos alumbrando? ¿O sencillamente estamos oscureciendo la vida de otras personas? Estamos siendo tinieblas para otros. Otro atributo que Dios tiene, incomunicable, que solo le compete a Él, es su autoexistencia. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es autoexistente por Él mismo. Nosotros necesitamos de Dios. Nuestra existencia se la debemos a Dios totalmente. El universo entero le debe su existencia a Dios. Todo lo que existe. Y yo no sé cómo es que a veces nosotros
caemos en cuestionamiento, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que se ponga a veces a pensar se ponga usted a mirar el cielo y se ponga a ir como más allá de las nubes, de las estrellas y empiece, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que Dios sí creó esto? ¿No le ha sucedido eso alguna vez? Y eso se pone uno que se enloquece, ¿verdad? Pensando y pensando. A mí me sucedía mucho antes de conocer del Señor, ¿sí? Y yo me sentaba en un balcón y en la noche empezaba a mirar el universo y qué hay más allá y más allá y más allá. Y yo terminaba con mi cabeza así de grande, pensando y cuestionando pues la creación o cuestionando la existencia de Dios. Vamos a Hebreos 11:3. ¿Quién me lo lee? Hebreos 11:3, por favor. Y yo busco Colosenses 1:17. A ver. Amén, gracias. Por la fe, entendemos, por la fe. Anoche con la persona con quien yo estaba hablando, hablando acerca de este tema y como tratando como de cuestionar, ¿verdad?, la existencia de Dios, pero donde hay una teoría de que Él no tiene principio, de que Él no tiene fin, donde hay una teoría, y pues lo único que yo le pude responder a esta persona: para esto se necesita humildad, para recibir con fe la existencia de Dios. Y el apóstol aquí, quien escribe la carta a los hebreos, lo está expresando de una manera muy clara, ¿verdad? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que el universo fue preparado por la palabra de Dios? Por la palabra. De la nada, Él lo hizo todo. Él hizo toda la creación, de la nada, por la palabra. Dice en Génesis que todo era un desorden, ¿verdad? ¿Cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Cristo? En desorden, en un caos total, en un desorden total. Pero cuando llegó Cristo, cuando llegó la palabra a nosotros, ¿qué ocurrió? Dios le dio un orden a nuestra existencia, le dio un orden a nuestra vida, le dio un sentido a nuestra vida. Y a mí me parece maravilloso y me parece que esto nos debería llevar a nosotros a adorarle, a vivir una vida en adoración a Dios. Y adorarle no es ponernos a cantar solamente, hace parte de nuestra vida también. Pero adorar a Dios no es solamente cantarle una canción. Adorar a Dios es vivir una vida, ¿verdad?, para Él, entregada a Él, rendida a Él, no religiosa, no una vida legalista, sino una vida de entrega total a Él, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras flaquezas, aún con nuestras caídas, porque Él sabe de que somos polvo y que somos frágiles, somos vulnerables ante muchas tentaciones, y Él está desarrollando el carácter de Cristo en nosotros para que vivamos esa vida de acuerdo a su voluntad, aún en medio de las adversidades y aún en medio de esas debilidades que nosotros tenemos. ¿O cuántos de ustedes no tienen debilidades? Todos las tenemos. Y estamos aquí en esta tierra. Esto es, la vida se va así de rápido, ¿verdad? Pero en ese transcurrir en esta tierra, esta no es nuestra morada está con Él. Pero mientras estemos aquí, el Señor nos quiere llevar cada día más a una santidad progresiva, no a ser santurrones, porque eso sí es, eso era lo que eran los fariseos, eran santurrones. Dios quiere llevarnos a nosotros, y eso lo compartimos hace unos meses atrás con el pastor William acerca de la santidad, ¿verdad? Una santidad progresiva, ¿verdad? Que cada día nosotros vayamos madurando en obediencia y en entrega a Dios. Si nosotros no estamos dando fruto, pues o sea, tenemos que hacer un par y bueno, mi vida no está dando fruto.
¿Qué tipo de fruto estamos dando nosotros en ese caminar con el Dios, en ese caminar con Cristo? Entonces, Dios no necesita de nada ni de nadie para su existencia, ¿sí? En Él vivimos, nos movemos y existimos, lo que implica que tenemos independencia total. ¿Cuántos de ustedes son dependientes de Dios? Y no solamente de Dios, somos dependientes de muchas cosas. Somos dependientes de nuestros pies para caminar, ¿sí? Somos dependientes de cuando somos niños de nuestros padres, aunque hay unos de 40 y 50 que todavía son dependientes, son bombril, ¿verdad? Pero somos dependientes en muchas áreas de nuestra vida. Somos dependientes. Dios, por lo contrario, Él nos necesita de eso. Él es autoexistente. Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, en su casa se dañó una llave del agua? ¿Será que igual se daña allí la bocatoma y eso? ¿Cierto que no? Se dañó la llave de su casa y fue su casa la que tuvo ese daño. Pero ¿qué pasa si hay un daño en la bocatoma? Pues toda la ciudad o una parte de la ciudad se va a ver afectada. Así sucede con nosotros, así sucede con Dios, ¿verdad? Nosotros todos podríamos morir, y de hecho vamos a morir. ¿Cuántos de ustedes se quieren morir? Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a esa pregunta o a esa verdad. Y eso suena como duro, ¿verdad? Hoy una chica tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Pero el querernos morir no significa de ir y quitarnos la vida, no se trata de eso, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es en ese sentido. Entonces, algún día nosotros vamos a morir, pero ¿será que Dios se va a acabar porque nosotros nos morimos? ¿Cierto que no? Él sigue existiendo. Él no necesita de nuestra existencia. Es por eso, amados, de que a mí me mueve mucho esta verdad, de que un Dios que es autoexistente haya puesto sus ojos sobre mi vida, haya puesto sus ojos sobre su vida. Y es donde empieza uno a entender nuestra identidad, donde empezamos a entender nuestra identidad. Oiga, yo soy hijo de ese Dios. ¿Lo entendemos allá en lo profundo de nuestro corazón? ¿O solamente lo entiendo aquí como un concepto? Sí, yo soy hijo de Dios, pero ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Padre? ¿Todo eso tiene mi Padre? A veces nos suceden cosas desagradables y pensamos, no, ¿qué pasó con Dios? ¿Me dejó solo? ¿Me abandonó? No, Él nunca nos abandonará. Es una de sus promesas, que nunca nos abandonará. ¿O usted como papá y como mamá sería capaz de abandonar a sus hijos? Hay unos desgraciados que sí lo hacen y lo hicieron. ¿Ves? Pero nosotros, por gracia, por pura gracia, nos rescató y nos hizo sus hijos. Dice Juan que Dios tiene vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo. Y en Hechos 17:25 dice lo siguiente: Él ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿A quién le sirve usted? A ver, los que sirven acá en la iglesia, ¿a quién le sirve? Es que Dios no necesita que le sirvamos. Servimos a su causa. Servimos a su causa. Nos da ese permiso. Él nos da ese permiso, ¿verdad? Ese privilegio, mejor, de servir a su causa. Pero ¿será que Dios está aburrido? Ay, ¿quién podrá servirme? ¿Quién podrá ayudarme como el Chapulín? Servimos a su causa y tenemos ese privilegio. Y yo me siento
honrado por Dios que me permita servir a su causa. Así que cuando decimos que servimos a Dios, lo que en realidad decimos es que servimos a su casa. Ahora, en última instancia, a Dios nadie le puede servir porque Él no tiene ninguna necesidad. Él no necesita nuestro favor, Él no necesita nuestra ayuda. Y esto suena duro. Eso le sonaba duro a los fariseos. Y le rechinaban los dientes cuando Jesús les hablaba de esa manera. Porque ellos solamente querían como expresar su espiritualidad, ¿verdad? Que se viera externamente. Pero ¿qué les decía Jesús a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Pero yo sé que aquí no hay ningún sepulcro blanqueado. Aquí hay hombres, mujeres y niños redimidos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, en los cuales Dios ha derramado esa gracia para servir a su causa y sobre todo para entregarnos totalmente a ese Dios, a ese Padre maravilloso. Amén. Ese es nuestro papá. Otro atributo de Dios que solo está en Él es la eternidad, es su eternidad. Dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es eterno, Dios es eternamente eterno. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero hay algo maravilloso, iglesia. ¿Cuántos creyentes hay acá? Los creyentes somos inmortales. ¿Usted sabía eso? Porque cuando muramos, vamos a seguir viviendo. Ese es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación no es que asistamos a una iglesia mientras estemos en esta tierra. El propósito de la salvación, ¿cuál es? Que vivamos eternamente con nuestro Dios, con nuestro Padre. No sé si a usted le alegra eso, pero yo me siento feliz por eso, ¿verdad? Un pecador como yo, que el Señor haya tenido gracia y misericordia por mí y que me promete un día estaré con Él. Uy, ese es mi papá, ese es mi papá. Dice que Él nos ha dado un nuevo nombre. Entonces ya no me voy a sentir orgulloso del apellido Morales de mi papá terrenal, sino de ese nuevo nombre, ser un hijo de Dios, del Padre, del Soberano, de Jehová de los ejércitos. Y vamos a estar allá con Él, disfrutando una vida sin dolor, sin necesidades, sin nada de esas cosas, sin necesidad de congregarnos en la iglesia los jueves, los domingos, ay, otra vez para la iglesia. No, vamos a estar permanentemente con Él. ¿Se alegran por eso? Entonces, cuando nosotros muramos físicamente, pues vamos a seguir viviendo, pero solamente Dios es totalmente eterno, porque Él siempre ha existido. Nosotros quizás tenemos dificultad para entender estas cosas, ¿verdad? O sea, ¿cómo se pone a pensar cómo es que un Dios, ¿de dónde salió? O sea, eso como que no le cabe a uno en la cabeza, ¿verdad? Es eternamente. Y cuando no había nada, entonces ¿cómo era esa cosa? ¿Cómo era esa cuestión? Y uno se pone a pensar en esas cosas y no, yo me rindo, Dios. Yo me rindo, no quiero matarme más la cabeza con esto, y eso debería de llevarnos a nosotros a ¿qué? A adorarle. Ese es mi papá. Yo no entiendo esto, pero ese es mi papá. Ese fue el que me salvó. Ese fue el que me rescató. Ese fue el que envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por mí. Y aún nosotros cuando estemos allá en su presencia no vamos a entender muchas cosas, pero no, a mí no me importa. ¿Sí? Yo solo sé de que voy a estar con Él. Y eso debería de llevarnos nosotros a adorarlo cada día. Como dice algunos personajes por ahí, usted no sabe quién soy yo. Lo hemos escuchado, ¿verdad?
por televisión, por las noticias, y es que usted no sabe quién soy yo, pues nosotros también deberíamos decir eso, pero con humildad. ¿Sabe cómo nosotros podemos responder de esa manera? De usted no sabe quién soy yo, yendo a los demás y compartirles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la forma más sabia de poder darnos a conocer de quiénes somos nosotros en Cristo. A veces nosotros tenemos actitudes desagradables, actitudes orgullosas por el hecho de ser cristianos. Y nos pasa lo de, ¿han leído la oración del fariseo y del publicano? ¿Cómo oraba el fariseo? Alguien que me diga un poquito de la oración del fariseo y le doy un premio. ¿Cómo? No soy como ese publicano. ¿Sí dice eso? ¿Cierto que sí? Bueno, mira este premio para usted. Se ganó un premio. ¿Ha leído ese pasaje? Pero ¿cómo fue la oración del publicano? ¿Cómo? La del fariseo, él oraba duro. Gracias a Dios no soy como ese publicano, ¿verdad? Pero ¿cómo era la oración del publicano? Señor, sé propicio a mí, ¿verdad? Porque soy pecador. Y a veces nosotros tenemos ese orgullo fariseico en nosotros. Y aún siendo cristianos, ¿verdad? Y nos creemos, quizás vemos a un hermano que ha caído, vemos a un hermano que ha fallado en algo, ¿y qué hacemos nosotros? Como que vamos es encima de él, ¿verdad? Arrepiéntase, hijo del diablo, y no sé qué. Cuando la invitación que Dios nos hace a nosotros es que vayamos, ¿verdad? Que cuidemos de no caer nosotros en la misma tentación. ¿Amén? Así que Dios ha existido siempre. Él creó el tiempo, Él existe fuera del tiempo y ve todo como un presente. En cambio a nosotros la cabeza se nos vuelve así de grande, ¿verdad? Y la invitación de que Dios nos hace a nosotros es que vivamos el presente, que lo amemos, que lo adoremos, ¿verdad? Y nosotros estamos ya pensando aquí en la iglesia y estamos pensando en el desayuno de mañana, en el almuerzo, qué voy a hacer, que el trabajo, que esto, que lo otro. Dios no es así. Dios no tiene ayer, Dios no tiene un mañana. Él ve todo al mismo tiempo. Yo no sé cómo será eso, pero es así, esa es la realidad. Él nunca ha aprendido nada. Él siempre lo ha sabido absolutamente todo. Dice Isaías 40, 13 al 14, dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? De paso le invito para que usted en su casa lea todo ese capítulo 40 del libro de Isaías, ¿vale? Comprométase usted mismo a eso. ¿Isaías qué? Capítulo 40, que es un capítulo maravilloso. Otro atributo incomunicable es su inmutabilidad. Su inmutabilidad. Es decir, Dios nunca cambia. ¿Verdad que nosotros somos cambiantes? El mundo es cambiante. Todo cambia. ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Verdad que eso fue algo raro? O sea, todo cambió. La perspectiva de todas las cosas cambiaron. Nosotros hoy pensamos una cosa, en este momento estamos pensando una cosa, y cuando lleguemos a casa estamos pensando otra. Dios no cambia. Él lo hizo todo perfecto, pero Él es perfecto. Y lo perfecto no debería cambiar. Si lo perfecto cambiara, ¿qué significa eso? De que nunca fue perfecto. Pero Dios es perfecto. Él nunca va a cambiar. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado promesas? Hay muchas promesas que nosotros encontramos en la palabra, a través de todo el recorrido de la palabra. Ahora,
Hay promesas que se dieron que se dan muchas promesas del Antiguo Testamento que eran para el pueblo de Israel. Y nosotros a veces queremos apropiarnos, pero Señor, si tú no, pues no reclame esas promesas. De hecho, nosotros no deberíamos de reclamar promesas. Usted no le reclame promesas a Dios, abrácelas mejor, abrácelas, atesórelas en su corazón. A mí me parece tan arrogante y tan imprudente reclamarle promesas a Dios. Sencillamente, si Él me da una promesa, pues sencillamente yo la abrazo, ¿verdad? Y la atesoro en mi corazón. Y si es su voluntad el cumplirla, que si es promesa, que si Él lo promete, Él lo va a cumplir, porque Él no cambia. Él no cambia. Amén. Dice Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no lo hará. Y si Él habló, no lo ejecutará. ¿Cuántos de ustedes están completamente seguros de su salvación? Esto sí me preocupa. ¿Cuántos? A ver. De la salvación. No, pero dígalo con convicción. Porque es que yo les pregunto, ¿cuántos creyentes hay acá? Y todos me dicen, amén. ¿Sí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos están completamente seguros de la salvación? Ay, dígalo con propiedad, con convicción. Es que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso no es si por si sí o por si no. Y yo he creído en esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo he creído, y tenemos que apropiarnos de esa promesa. Él murió por mí. Es decir, usted no tenga ese concepto en su mente, sí, Cristo murió por los pecadores en la cruz. Abrace esa verdad, abrace esa promesa. Cristo murió por mí, por mí, por mí. Cuando yo tengo ese concepto en mi mente de que sí, Cristo murió por los pecadores, me estoy como haciendo santo yo mismo, y los demás son pecadores. Cristo murió por sí, por todos esos pecadores del oasis. No, Cristo murió por mí. Y Él no va a cambiar eso. Él no va a cambiar. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si la pregunta que hacía el pastor el domingo, si el Señor hoy viniera por usted, ¿para dónde se va a ir? ¿Con quién se va a ir? Con Él. Nos vamos con Él. Porque entonces, ¿a qué estamos jugando, iglesia? A mí esto me llena de emoción y quisiera yo en mi corazón que cada uno de nosotros estuviéramos tan seguros en Él. Y por eso es que les insisto, vengan los domingos, siga viniendo el domingo, para que escuche el estudio de ese libro de los Efesios. Porque vamos a poder entender muchas cosas de lo poquito que yo le estoy compartiendo en esta noche a usted. Usted no es una persona más ahí. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Porque entonces aquí estamos jugando, iglesia. ¿O estamos jugando a la iglesia? A ir los jueves y a ir los domingos a escuchar un sermón. Y el pastor quémese las pestañas, ya se le está cayendo el pelo al pastor, compartiendo, preparando un tema, queriendo traer el mensaje que Dios tiene para la iglesia, para sus hijos, para nosotros sus hijos. Yo a veces quisiera como inyectarle esto a alguien, a la gente, si eso se pudiera hacer. Una inyección de convicción, pero esa convicción sola la puede traer el Espíritu Santo de Dios a su vida, a su corazón. Hay una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, dice así: porque yo el Señor no cambio.
pero ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Es algo que Dios le habló en el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:6. En esa época de Malaquías, el pueblo de Israel se estaba portando bastante mal. Bueno, creo que casi todo el tiempo. Y creo que nosotros nos parecemos mucho a ese pueblo. Pero en el libro de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, esa promesa que fue dada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también es hoy para nosotros, para la iglesia. Porque es que sucede algo. Cuando uno nombra la palabra pecado, ¿verdad? Eso como que nos hace indignos, que de hecho lo somos, y nos parece que no, hasta aquí llegué yo con Dios, ¿verdad? Ya Dios no me va a mirar, ya Dios no me va a escuchar. Por el contrario, si usted de pronto cayó en una tentación, pues acérquese a Dios, acerquémonos al trono de la gracia para hallar ¿qué? Oportuno socorro. Tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, dice: hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguien ha pecado, ¿cuántos de ustedes han pecado? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un gran abogado. Y nosotros a veces le fallamos a Dios y nos cuesta otra vez levantarnos. Se nos olvida de que Cristo es real, de que Él está a favor nuestro, no a favor de nuestro pecado, pero que sí quiere abogar por nosotros cuando vamos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón arrepentido. Y eso no va a cambiar, porque es una promesa que Dios nos dejó. Este texto de Primera de Juan yo lo había leído muchas veces, y un día, estando predicando yo en una iglesia en Mariquita, y lo leí, y ese día pude entenderlo en lo profundo, en mis entrañas lo pude entender. Y muchas veces lo había leído, pero ese día Dios ministró mi vida con ese versículo. Y le dije: Señor, tanta bondad tuya para conmigo, que has dejado a ese abogado. Y cuando nosotros entendemos esa verdad en nuestro corazón, eso nos va a llevar a adorarle y a vivir una vida piadosa delante de Él. No una vida religiosa, no una vida santurrona, pero sí una vida rendida a los pies de Él. Amén. Y otro atributo es la omnipresencia de Dios. Bueno, hay más, pero hoy no los vamos a alcanzar a ver. Y ese atributo de la omnipresencia de Dios es un poco complejo de comprenderlo, ¿verdad? Dios lo llena todo, Dios está en toda parte, en todo lugar está Él está acá. Y eso no significa que ahora que salgamos nosotros Él se va a quedar acá, solito. Ay, sí, pobrecito Dios, se queda allá encerradito en la capilla. Si somos hijos de Dios, Él va con nosotros. Está en todo lugar, está en toda parte, y especialmente está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Ustedes han escuchado testimonios que son testimonios que a mí, la verdad, hace unos años atrás sí como que me asombraban, y yo les prestaba atención. No, que fulano de tal, que el niño que fue que Dios lo llevó al infierno, que lo llevó al cielo, y que no sé qué, y que allí vio al Papa, y que vio a Michael Jackson, y todo ese poco de cosas.
¿Mm? Pero no vio a Dios. Dios está en todo lugar. ¿Quién creó el infierno? Dios, ¿verdad? ¿Será que Dios conoce el infierno? Ah, ¿qué dicen? Pues claro, ¿cómo no va a conocer lo que Él creó? No es su morada, pero sí lo conoce. ¿Y cuántos de ustedes quieren ir al infierno? Uy, no, ¿verdad? Queremos ir a la presencia de Dios. Él está en todas partes. Y el salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 139, el rey David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomas las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Oiga, qué necios seríamos nosotros tratar de huir de Dios. Él está en toda parte. ¿Y usted, siendo un cristiano, alguna vez ha tratado de huir de Dios? Pues claro, claro. Hace más o menos 2 años yo traté de huir de Dios. Y yo me sentía, literalmente, yo me sentía bravo con Dios, me sentía enojado con Dios. Y yo recuerdo ese día, no sé si yo ya les contesto, yo estaba trabajando, muchos de ustedes saben que yo trabajo con instalaciones de gas, y me contrató una empresa para hacer las instalaciones por allá en una torre de apartamentos que iban a hacer, pero yo no podía hacer absolutamente nada en ese instante porque estaban haciendo todo lo que era la cimentación de esas torres. Y el ingeniero que me contrató me puso a hacer excavaciones para tuberías del agua. Y pues el trabajo no es deshonra, pero pues yo ya había hace muchos años yo pues había dejado de hacer eso, y yo estaba allí como a las 10 de la mañana con una pica y una pala y abra chambas y abra chambas. Pero en ese momento yo estaba en un proceso muy difícil. Y preguntándole, yo haciendo esa chamba y haciéndole preguntas a Dios, pero bravo. Yo porque estoy acá, no el solo hecho de estar ahí boleando pica, sino porque estaba yo aquí en esta tierra, por qué existía, por qué me había dado la vida, por qué si yo tenía un hogar, por qué se había desbaratado todo esto. Enojado ahí, Y en ese instante llega el CISO de nosotros. ¿Saben lo que es el CISO? Sí. El de seguridad y todo este cuento. Y me hace una pregunta, y especialmente ese hombre no era cristiano, y me hace una pregunta y me dice: oiga, Raúl, y yo así lleno de sudor, me dijo: oiga, Raúl, ¿usted sabe quién fue Jacob? En ese instante a mí se me pararon los pelos de punta. ¿Sí? ¿Yo qué? Es que si usted sabe quién fue Jacob. Y yo le di una breve explicación. Sí, él fue hijo de Isaac y nieto de Abraham y tal. Ah, bueno, listo. Y se fue. Y yo me quedé ahí. Sentí una respuesta de parte de Dios. Y lo primero que se me vino a la mente, pero es que Jacob significa engañador, suplantador. Y yo dije: ¿yo soy un engañador? Y eran como las 11 de la mañana y yo no hallaba la hora que llegaran a las 5 de la tarde para venirme para la casa y empezar a leer toda la vida de Jacob. Y así lo hice. Empecé a leer despacio quién fue Jacob. Lo había leído muchas veces y Dios me detuvo en un versículo que ese día entendí tantas cosas que después les comparto eso, ¿vale? Porque no nos alcanza el tiempo. Así que, hermanos, la omnisciencia de Dios es un atributo incomunicable. Nosotros no podemos estar en todo lado. Él sí está, Él está cuando usted está en su casa, cuando está cocinando, cuando está lavando, cuando usted está trabajando. En el dolor más profundo de su corazón, Él está ahí, Él sabe lo que usted está sintiendo. Él quiere restaurar nuestras vidas porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, cuando son oscuras y cuando son luz.
todo lo sabe Él. Qué insensato es cuando nosotros tratamos de huir de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? La decisión que él tomó, huir de Dios cuando Dios lo mandó para Nínive y compartiera la palabra a esa ciudad. Y huyó y se lo tragó. ¿Quién se lo tragó? Dice que un pez grande, ¿verdad? No permitamos que un pez grande nos coma, nos trague. Un pez grande de incredulidad, de duda. Creámosle a cada promesa que Dios nos da en su palabra. Como conclusión, iglesia, podemos decir que dado lo infinito de Dios, ninguno de sus atributos, lo vamos a poder comprender con plenitud. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a tener un mayor conocimiento del que tenemos ahora, pero no lo vamos a conocer todo, no lo vamos a saber todo. Y esto me lleva a mí a adorarlo a Él. ¡Wow! Ese es mi papá. Ese es el Dios que yo profeso, ese es el Dios de la Biblia. Cuando a veces nos sentimos orgullosos porque nuestro padre, un ejemplo, es el gerente o es el presidente de una empresa, o es esto, o es lo otro. Pero no comprendemos a veces con profundidad ese Dios y ese Padre que la Biblia nos revela, nos muestra. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 16, escuche bien esto, porque de su plenitud tomamos todos, y todos son todos, de su plenitud. ¿Y qué es la plenitud de Dios? Son todas sus riquezas, todas sus riquezas. Abrace esta promesa, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo va a recibir provisión de fortaleza espiritual de su plenitud, de la plenitud de Dios. Y esa plenitud es tan grande que puede proveer para todos los cristianos, de todas las edades, de todos los tiempos. Hasta para los cristianos del 2024, ¿cómo estamos hoy? Del 25 de julio de la iglesia del Oasis. Vamos a recibir de su plenitud. Y eso nos debería a nosotros, una vez más repito, llevarnos a adorarlo y a rendirnos y a entregarnos totalmente a Él, con sinceridad. Un corazón para Él, para ese Dios muchas veces incomprensible, pero que aunque es incomprensible, sabemos que nos ama con amor eterno. Y es allí donde nosotros tenemos o deberíamos entender nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Nuestra identidad no está ni en la cédula, nuestra identidad no está en el hecho de decir yo soy de la iglesia El Oasis, que es una bendición que Dios nos tenga, yo me siento feliz acá. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos a ti toda la gloria, te damos la alabanza, te damos el honor, te damos, Señor, todo, Padre, el reconocimiento, y te damos muchas gracias, Padre bueno, por todo lo que tú eres, que pues te conocemos, Señor, en una medida, pero Señor, qué gozo y qué alegría, Señor, es poder saber de que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que todos esos atributos que aunque no los entendamos completamente, Señor, pero Señor, de verdad que esto nos lleva, Dios,
a adorarte, Señor. Esto nos debería llevar a sentirnos, Dios, dignos, Dios, que aunque no lo somos, pero Señor, qué amor tan grande, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes, Señor bendito? Gracias por tu amor, gracias por tu eternidad, gracias por tu omnipresencia, gracias por tu autoexistencia, porque por ti vivimos, Señor. Gracias, Padre, porque aún a pesar de todo lo que tú eres, Señor, tú, Señor, tuviste misericordia, gracia y amor por esta iglesia, por mí, Señor, por mi vida, por mi familia. Gracias porque un día estaremos allí, Señor, delante de ti, Dios, adorándote, Señor, alabándote. Gracias porque nuestra existencia en esta tierra es momentánea y nos estás dando la oportunidad de poderte conocer cada día, Dios, y poder vivir una vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Pero, Padre, también oro por las personas que están con alguna necesidad, que están enfermas, Dios, creyendo también que tú eres un Dios todopoderoso, que puedes traer sanidad, que puedes traer restauración, Señor, a las vidas, que puedes traer restauración a las familias, que puedes traer, Dios, o puedes abrir puertas para aquel que necesita, Señor, un empleo, que tú eres un Dios proveedor, Padre, que no nos desamparas, Señor, sino que nos bendices cada día, bendito Rey. Oro por la vida de nuestro pastor Wilson, la pastora Connie, allí donde se encuentran, por su hijo, Señor. Te ruego, Padre, que le permitas, Señor, disfrutar, poder reír, poder compartir este tiempo, Dios, y que, Señor, el momento que tú lo traigas, Señor, en paz y en seguridad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.